Y entonces tomé una de las decisiones más importantes para mis finanzas, que fue contratar una sesión de asesoría personal con alguien que se metiera a profundidad a mis números y me dijera, mira, con estos ahorros que tienes tú, si lo pones en un interés compuesto y estimamos que vas a tener un promedio de vida de 35 años más, esto es lo que puedes tener. Y fue como, wow, o sea, con el dinero que ya tengo en el banco, si lo pongo a trabajar, ¿eso es lo que puedo lograr? Al Bienvenidos a Podcast ¿De quién? de Paola Elisa. ¿Te gusta? Españoles. ¿Tienes muy poquito tiempo pero quieres crecer un negocio? ¿Te sientes en pañales cuando piensas en todo lo que te falta por aprender, pero no sabes ni por dónde comenzar? No te preocupes que llegaste al lugar correcto. En Negocios Entre Pañales queremos darte todas las herramientas para que tomes el camino más cortito hacia tus sueños, para que te inspires, para que veas cómo otras mujeres han crecido sus negocios y puedas combinar tu maternidad con tu carrera. Bienvenida a un episodio más de muchísimo aprendizaje. Por muchos años, y me da mucha pena decir esto, pero creí que por no estar endeudada en mi tarjeta de crédito o por tener un poquito de ahorros en el banco, ya sabía administrar perfectamente mis finanzas. Y cada que escuchaba, ay, consejos de finanzas o finanzas personales, decía, ay, eso no es para mí, eso es para las personas que están endeudadas, que no se saben administrar, que no saben ahorrar, y no ponía atención. Creo que mi primer despertar fue hace un par de años que me leí un libro que de entrada me sonaba como a mega novela de aeropuerto, de esas que son nada más como muy amarillistas, que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. No entendía de qué era, pero tantas personas le habían recomendado este libro que dije, bueno, pues le voy a dar un chance y voy a ver de qué trata. En ese libro me acuerdo que vino uno de mis primeros aha moments y fue el hecho de que pensar que comprar una casa era un milestone importante a nivel financiero era solamente un constructo social y que realmente cuando hacías los números esto no tenía sentido a nivel financiero en la mayoría de los casos. Y cuando empecé a ver la forma en la que mis ahorros hubieran podido tener más forma de haber mejor invertido en un departamento para rentar y de haber puesto ese dinero que había ahorrado y dejado en el banco a trabajar, fue como, wow, ok, aquí creo que hay algo y yo todavía no le entiendo y entonces me da mucho miedo. Y en ese miedo me quedé un montón de tiempo en el que decía, bueno, estoy dejando mis ahorros en el banco, pero es que si los pongo en otro lugar y pierdo, me voy a sentir muy mal, ¿no? Y entonces con ese miedo de, no es que la gente que invierte en bolsa o la gente que compra algo y le va mal, casi que no invertí en nada. La única inversión que hice fue coachada por mi esposo y fue comprar un departamento que tenía interés preferencial, lo cual es algo que pasa en Panamá y es espectacular, directo para arrendar. O sea, un departamento que yo no iba a utilizar, al que le puse estufa, aire acondicionado, etcétera, y solamente fue para arrendar. Del resto dejé todo mi dinero en el banco y todo mi dinero suena a que soy rico MacPato y estaba nadando entre billetes de dólares. La verdad es que no, pero pues sí dinero que con mucho esfuerzo llevo ahorrando desde que tengo uso de razón porque yo empecé a trabajar muy chiquita. Me acuerdo en el 2020 que mi esposo estaba muy metido y pues yo lo veía todos los días en la casa porque estábamos en plena pandemia y me contaba de cripto y me contaba de acciones y me contaba de cosas y yo le mandé una plata, un dinero a su cuenta y le dije, por favor, tú inviértelos por mí porque yo no tengo idea de en qué invertir ni cuándo, prefiero que tú lo hagas por mí. Y él fue como súper claro y me dijo, es que yo no puedo tomar ese riesgo por ti, ¿qué tal si lo pierdo? ¿Qué tal si hago algo mal? ¿Qué tal si pasa cualquier cosa? Y la verdad es que no lo puedo hacer yo por ti. Y en ese momento lo tomé como pero es que no me quiere cuidar. Y
a largo tiempo, yo creo que pasaron 18 meses, me di cuenta que ese era el mejor regalo financiero que me había dado en la vida. Porque uno de los estereotipos enormes que tenemos las mujeres es que nosotras no sabemos invertir y que la inversión es cosa de hombres y que para invertir tienes que ser buenísima en matemáticas, pero déjate de regla de 3 y porcentajes que la verdad cualquiera la sabemos hacer y si no la sabes hacer, cualquier calculadora te la sabe hacer, sino que pensamos que tenías que haber pasado física cuántica o integrales o derivadas o cualquier clase avanzada a la que no fuiste y por eso no invertimos. Fue hasta el 2022 que yo decidí que ya iba a tomar ese paso de empezar a invertir, empezar a pensar en mi futuro, empezar a tomar mejores decisiones. Y entonces tomé una de las decisiones más importantes para mis finanzas, que fue contratar una sesión de asesoría personal con alguien que se metiera a profundidad a mis números y me dijera, mira, con estos ahorros que tienes tú, si lo pones en un interés compuesto y estimamos que vas a tener un promedio de vida de 35 años más, esto es lo que puedes tener. Y fue como, wow, o sea, con el dinero que ya tengo en el banco, si lo pongo a trabajar, eso es lo que puedo lograr. Y en ese momento fue absolutamente y totalmente mind-blowing. Como que yo sí había escuchado el concepto de interés compuesto, lo vi muchísimas veces en clases, yo puedo creer, pero no me había puesto a hacer eso con mis números, no me había puesto a pensar en la idea de que mi dinero podía trabajar por mí. Y si no fuera porque Eli, que amo y adoro, de Mindful Finance, ella ha sido coach de la comunidad de negocios entre pañales. Muchas veces tenemos cursos de ella de finanzas personales, de interés compuesto, de la magia de la abundancia. Si no fuera por esa asesoría personal que tomé con ella, yo creo que hoy mi dinero se iría parado en el banco en vez de haber generado ya más de lo que gano a veces en 2 meses. Y bueno, ya una vez que entiendes el concepto de interés compuesto, y ahí algo que les puedo recomendar es baja la calculadora, el app de la calculadora de interés compuesto a tu celular y ponte a jugar con números. Pon un dinero que tienes ahorrado y ponle a ver si tienes un interés compuesto de 11%, que es lo que están dando ahorita los CETES en México, o de 5%, que es lo que está dando un buen banco en Panamá, y periódicamente le agrego $100, ¿cuánto voy a tener en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años? Y entonces ves cómo el que hoy ahorres $100 tiene un impacto gigante, porque a veces decimos, bueno, 100 hoy, pero ¿de qué me sirven si yo en 10 años quiero ganar el triple? Bueno, te sirven de un montón, porque 100 que pones a trabajar hoy va a ser mucho más en 30 años o en 10 años o en 5 años, y poder llegar a ahorrar esa cantidad va a ser mucho más difícil, especialmente si tomamos en cuenta que cuando tenemos familias, cada vez el ahorro se vuelve más difícil. O sea, yo cuando era soltera y antes de empezar a tener chiquitos o de decidir invertir o de casarme o de lo que sea, ahorraba casi el 45% de mi salario mensual. Y esto considerando los gastos de mi mamá y el que yo vivía y viajaba y compraba ropa y gastaba en muchísimas tonterías, ahorraba muchísimo. Y conforme vas volviéndote mayor y hay que pagar colegios y hay que pagar viajes para Disney para todos, tu nivel de ahorro baja muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad que me hubiera encantado entender eso desde que tenía 18 años y empecé a trabajar. No me imagino todo lo que hubiera logrado con poquitito dinero, pero bueno, en ese momento no tenía la claridad que tengo hoy. La segunda decisión, o bueno, tercera, porque la primera fue Eli, la segunda fue aprender de interés compuesto y la tercera fue tener muy claro cuánto tenía que ahorrar como familia, cuánto tenemos que ahorrar entre los dos para poderle dar a nuestros hijos o para podernos retirar nosotros en un futuro. A veces, de nuevo, crees que tienes que ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar porque después vienen universidades y después vienen bodas si es que tú quieres ayudarle a tus hijos o después vienen, no sé, gastos de cuando tú ya estés mayor y no puedas trabajar. Y entonces solamente pensamos en que es un montón de dinero. Pero si no le pones ese factor de interés compuesto y no lo divides entre los años, vas a seguirlo viendo como una montaña gigante
y no realmente bajarlo al número que necesita. Y de verdad que cuando empezamos a establecer, ok, ¿en dónde queremos que estudien? Va a ser en Estados Unidos, va a ser en Europa, en México, en Colombia, y pusimos un número a nuestro sueño y pusimos también, pues ahora sí que la división desde hoy de cuánto necesitamos para lograr ese número, fue como, wow, ok, esto no está tan difícil. Y si yo me aprieto el cinturón tal vez en decir, ok, no vamos a viajar tantas veces en un año, no vamos a comprar eso nuevo para la casa, esto es perfectamente manejable, ¿no? No tengo ni siquiera que limitarme de tantas cosas en las que había pensado que no podía gastar. Así que lo tercero y más importante fue tener claro cuánto teníamos que ahorrar para no solamente lujos, que a veces decimos, pues no solamente cuando pueda habrán lujos, sino que los lujos pues son importantes y es un milestone que te motiva a trabajar todos los días, sino también pensando en a qué edad me quiero retirar, a qué edad quiero bajar el ritmo y estar más presente ahora no con mis hijos, sino con mis nietos, si es que mis hijos llegan a tener hijos, ¿no? Entonces, tener ese número claro en la cabeza. Y ahí fue que invertimos en un plan con Joey Levy, que fue ya más un plan de pareja, en donde tuvimos varias sesiones, en donde nos ayudó a aterrizar nuestros números y también nos ayudó muchísimo. Es algo que yo siempre les recomiendo, el tener personal finance advisors o ni siquiera alguien que te diga en qué invertir, sino simplemente alguien que te ayude a ver tus números sin que tú le pongas decoraciones al Excel que tal vez no son necesarias o que tú tal vez estés doble contando y no te hayas percatado de eso, te va a ayudar muchísimo. El que haya un tercero contigo viendo los números cuando los ves en pareja, de entrada elimina un montón de discusiones que tal vez pues uno maneja el dinero de una forma, el otro de la otra, y por eso hoy en día no llegan a un punto en común, mientras que si lo ves con un tercero dice, bueno, esto se mide así, esto lo recomendado es tanto y ustedes lo que necesitan ahorrar a largo plazo es X, ¿no? A veces siento que nos perdemos muchísimo en el presupuesto y en cuánto vamos a gastar en súper y cuánto vamos a gastar en cenas y cuánto vamos a gastar en colegios y perdemos de vista que lo único importante es cuánto vas a ahorrar al mes a largo plazo. Eso es lo único que importa, porque ya del resto tú puedes decidir si te gastas el 99% en Starbucks y el otro 1% restante en todo lo demás, o al revés. Una historia que me contó Joey la primera vez que nos reunimos con él fue la de un médico que ganaba muchísima plata, pero se gastaba más de lo que ganaba. Entonces, pues al final del día el médico tenía deudas por más que ganaba y ganaba y ganaba. Y por otro lado, un señor de una tienda que ganaba plata y ahorraba el 60%. Tal vez no ganaba ni la tercera parte de lo que ganaba el doctor. Tal vez no ganaba ni la décima, pero ahorraba muchísimo. Entonces, al final del día, ¿quién tenía más dinero ahorrado? El doctor que tenía títulos y un consultorio lleno y fotos en revistas y en prensa y eventos sociales, o el que tenía una tiendita y ahorraba muchísimo. Yo creo que no hay que irnos por ninguna de las dos vías, ni volverte el que solamente ahorra, ni volverte el que solamente gasta, pero sí tener claro que lo que va a afectar tu presupuesto a largo plazo es el nivel de ahorro que tengas. Y no solamente el ahorro de decir lo pongo en mi colchón o lo pongo en el banco, sino el poner a trabajar ese dinero para que el día de mañana la inflación no haga que se te convierta en menos. Y la cuarta decisión más importante que cambió mis finanzas fue el atreverme a gastar. Una de las cosas que yo hacía era ahorrar y entonces así como me daba miedo invertir, también me daba miedo gastar. Y decía, no, tal vez lo necesito algún día, tal vez hay una emergencia médica de mi mamá, tal vez hay algo que vaya a pasar, yo no puedo gastarme esto. Y entonces ahorraba, pero no con abundancia, ahorraba con escasez, ahorraba pensando en que si ese dinero no estaba ahí, mi vida tal vez daba un giro inesperado y yo no iba a poder solventarlo, ¿no? Y hasta que empecé a meterme en mis finanzas, hasta que empecé a ver cuánto era lo que iba a tener a largo plazo, cómo era que estaba segura, cómo era que habíamos tomado buenas decisiones, que no estaba endeudada, también pude tomar decisiones como, oye, quiero invitar a mi mamá a un viaje, o quiero cambiar mi iPhone, que hace tiempo no lo cambio, o quiero irme de viaje con mis amigas, o quiero invitar a los niños a Disney. Pero esto fue hasta que dije, ok, lo que he ahorrado está muy bien,
voy a invertirlo y también me voy a atrever a gastar. Porque de nada sirve estar trabaje si después yo no me animo a gastar. Y bueno, cada uno de nosotros tiene preferencias distintas. Yo, por ejemplo, no soy de comprarme zapatos, de comprarme bolsas. Antes sí lo era, hasta que me convertí en mamá y salgo con una pañalera a todas partes y dije, no vuelvo a gastar mi dinero en bolsas. No soy de comprarme mucho maquillaje ni nada de eso. La verdad que a mí en donde más me gusta es en viajes, en experiencias, en momentos, en minutos en donde yo sepa que van a haber cambiado mi vida, la van a haber afectado positivamente y me voy a llevar a la tumba. Pero igual, pues hay veces que decía, no es el momento. Y una de las decisiones más importantes que tomé fue el haber invitado a mi mamá a un crucero. Nos fuimos a Italia, a Grecia, y tuvimos hasta un regalito de un día en París porque el vuelo se retrasó. Y cuando mi mamá tuvo el tumor 8 meses después, que le hicieron la cirugía y que ella se despidió de mí porque pensaba que pues ya no iba a salir de esa cirugía. Yo creo que lo que piensa cualquier persona cuando le encuentran un tumor en el ovario, lo que yo sentí en ese momento fue pura gratitud de decir, qué bueno que me di ese espacio con ella, qué bueno que tuve esas pláticas, qué bueno que le pregunté esto que siempre había querido saber y nunca me había atrevido a decirle. Pura gratitud. Y no era un tema de cuánto había salido el viaje, ni si había gastado o no había gastado. Era un tema de decir, esto es lo que me puede dar el ser económicamente independiente, este tipo de momentos, este tipo de experiencias. Y es algo que si yo comprara esa idea de que el dinero no sirve para nada y el dinero solamente nos hace pues ser unas personas superficiales y solamente nos aleja de lo que de verdad es importante, pues jamás hubiera tenido esa experiencia, ¿no? Entonces a veces creo que sí tenemos demasiados estereotipos en contra del dinero. A veces le ponemos muchas etiquetas que si es malo, que son de personas que no les importa la familia, que son de mamás que no le hacen caso a sus hijos. Bueno, podemos pensar cualquier cantidad de cosas en contra del dinero, pero entre más hagamos las paces y nos pongamos casos buenos, casos de personas que lo han donado, casos de personas que han ayudado a sus familias, casos de personas que han logrado darle una mejor educación a sus hijos que la que ellos tuvieron. Vamos a quitarnos todas estas vendas o todas estas barreras que no nos permiten ver que podemos hacer mucho bien cuando tenemos dinero. Así que bueno, ese es mi cierre de julio, el mes de finanzas dentro de la comunidad de negocios entre pañales. Nosotros cada mes le damos importancia a un tema. Esto ayuda a que realmente nos enfoquemos, a que todos los miércoles en nuestra sesión en vivo estemos hablando de ese tema, a que nos salgan más dudas, más preguntas, más referentes, más confianza de hablar del tema. Y pues como dice el libro The One Thing, cuando te propones trabajar en un tema en específico y pones toda la carne en el asador, bueno, eso no dice porque es un libro de gringos, de americanos, pero cuando te propones hablar de un tema en específico, cuando te propones trabajar en un área de tu vida específica, ahí es cuando realmente empiezas a ver la magia ocurrir. Y eso es lo que yo siento después de cada julio. Hace un año fue la primera vez que lo tuvimos, ahora fue la segunda, y el nivel de conversaciones, el nivel de avance, el nivel de masterclasses que tuvimos dentro de la comunidad lo demostró. O sea, fue espectacular dedicarle un mes entero a que las mujeres veamos que las finanzas son un gran instrumento de independencia y que a veces esta retórica que recibimos de que las mujeres deben de saber de finanzas para no gastar mucho en el súper o para no comprarse bolsas caras o para no estar con deudas en la tarjeta. A veces es una retórica que nos pordebajea muchísimo, porque al mismo tiempo vemos que a los hombres se les habla de dinero, de inversiones, de viajes, de propiedades, ¿no? Y el nuestro es como muy chiquiteado. Así que bueno, eso es lo que yo me llevo de este gran mes que fue julio de finanzas y quería compartir con todas ustedes. Si encontraste valor en este episodio, estoy segura de que encontrarás aún más valor al pertenecer a la comunidad de negocios entre pañales. Y quiero decirte que puedes aplicar hoy mismo a la lista de espera.
La comunidad es una plataforma digital para mujeres que quieren crear y crecer un negocio exitoso, pero tienen poco tiempo disponible. A través de una membresía mensual, ofrecemos un espacio online de aprendizaje e intercambio sobre temas de negocios, productividad, finanzas, maternidad y mucho más que logrará acelerar tu conocimiento y darte la línea más directa entre dónde estás y dónde quieres llegar. No importa en qué etapa de tu negocio estés, eres bienvenida dentro de la comunidad. En la descripción de este episodio vas a encontrar el link para anotarte en la lista de espera y que te podamos avisar apenas se abran las puertas. Pertenecer a la comunidad ha transformado y catapultado a muchísimos negocios y queremos que ahora lo haga con el tuyo. Gracias por escuchar este episodio, te mandamos un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.